Mis amados amigos, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Una vez más, su servidor y amigo Iván Giraldo desde aquí, desde Oakland, California. Para ustedes y cada uno de nosotros es esta palabra. El Espíritu Santo nos convoca el día de hoy, hermano, nuevamente a recibir este mensaje y pidiéndole en el nombre de mi Señor Jesucristo, como si Dios estuviese rogando a través de nosotros. Hablo en nombre de esos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que a diario estamos compartiendo la palabra del Señor. Con ese amor, con ese anhelo de que todas las personas que están a nuestro alrededor, empezando por nuestras familias, empezando también por nuestros amados amigos, para que vengan al arrepentimiento, para que vengan y se postren ante los pies de mi Señor Jesucristo, antes de que sea demasiado tarde, hermanos. La palabra profética está escrita en este libro. El día de hoy, hermanos, vamos a repetir lo que ya muchos han escuchado, pero muchos no han guardado en su corazón. Muchos no tienen en cuenta la palabra de Dios. Muchos, digo muchos porque no son todos, muchos no están no están tomando en serio la bendita palabra del Señor. Y se están dejando llevar por fábulas, por cuentos, por mentiras, de aquellos profetas falsos, de la cual la palabra del Señor, mi Señor Jesucristo, él mismo dijo que iban a venir maestros y falsos profetas. Y ya los hemos visto. El Señor no miente, porque el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, hermanos. Y ese es el momento de venir al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Vamos a llevar este mensaje con la ayuda del Espíritu Santo, mis hermanos. Y el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo tiene para todos y cada uno de nosotros, hermano querido. Vamos a leer la palabra del Señor, hermano, en el Evangelio de San Mateo. Yo sé que todos han escuchado este mensaje. Angie, Dios te bendiga. Muchos han escuchado este mensaje. Incluso cristianos que ya saben este mensaje, mi hermano, no han despertado, están dormidos. Y es el momento de despertar. Es el momento de despertar, porque lo que se viene es demasiado grande. Lo que se viene es demasiado peligroso para muchos, para los que se queden, mis hermanos. La palabra del Señor vamos a leerla en el Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo, y vamos a ir a algo muy hermoso, de lo cual la palabra del Señor, el Espíritu Santo, nos va a hablar el día de hoy, de una tipología de lo que se habla del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque es verdad. Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo. Pero que antes del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y antes de la venida, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que muchas religiones hablan de la segunda venida de mi Señor Jesucristo. Sí, Él vendrá. No están mintiendo, pero están diciendo una verdad a medias, porque no les están diciendo lo que va a ocurrir antes de la venida de mi Señor Jesucristo. No les dicen lo que va a ocurrir después de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea arrebatada al cielo y empiecen esos 7 años de tribulación y gran tribulación. Mi Señor Jesucristo dio unas palabras en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24. Hablándolo textualmente, dice la palabra del Señor. Capítulo 24 de San Mateo, Evangelio de San Mateo. Y vamos a leerlo, mi hermano, desde el Evangelio, desde el versículo 31 en adelante. La palabra del Señor no miente. Guarde estas palabras en su mente y en su corazón antes de que sea demasiado tarde, antes de que nos pase lo mismo que le pasó a esta generación, de la cual mi Señor Jesucristo, en estos versículos, Él habla, y digo así, habla, no habló, habla, porque mi Señor Jesucristo está vivo. Dice la palabra del Señor, Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 32, dice: de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vamos a orar, hermano, acompáñeme. Amado Dios y soberano Padre Celestial, gracias, poderoso Dios. Permítenos, poderoso Dios, compartir la palabra del Señor, esa palabra tuya, Señor, que has dejado para todos y cada uno de nosotros. Lléname de tu Santo Espíritu, Señor. Dame sabiduría y entendimiento, poderoso y santo Dios. Porque así será tu palabra, Señor, no volverá a ti vacía, Señor. Y este evangelio se va a llevar a todos los rincones de la tierra, Señor, para testimonio a todos aquellos que se queden, Padre, para que ellos no vayan a decir que nunca se les predicó, Señor. Habla a través de este humilde siervo, Señor. Gracias por darme la oportunidad, poderoso Dios, un día más, Señor. Y te lo pido, Señor, que me fortalezcas, como cuando Sansón te pidió, Señor, ese último esfuerzo para derribar esas 2 columnas, Padre. Así te lo pido yo, poderoso Dios, en este momento, Señor, para yo llevar esa palabra, Señor, con denuedo, Señor, lleno de tu Santo Espíritu, Padre Celestial, para que sea tu Santo Espíritu quien convenza, Señor, a todas aquellas maravillosas personas que van a escuchar este mensaje, poderoso Dios, antes de que sea demasiado tarde, Señor. Papito Dios, lleno de tu Santo Espíritu, yo te doy gracias, yo te alabo, yo te bendigo, poderoso Dios, en el poderoso y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y mi alma te anhela y dice, amén, gloria a Dios. Francisca, Dios te bendiga. Una vez más, hermanos, estamos viendo ante nuestros propios ojos todo lo que está sucediendo. Desde el año 1948, desde el día en que dice la palabra del Señor, de la higuera aprender la parábola de la higuera. La higuera es el símbolo de Israel, de la higuera aprender la parábola, que cuando ya sus ramas está tierna, Israel reverdeció en 1948. Y vamos a empezar por este lado. Y dice, cuando brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. El verano es mi Señor Jesucristo. Lo hemos compartido y lo hemos estudiado hasta la saciedad. Y dice, y así también ustedes, cuando veáis todas estas cosas, porque las estamos viendo, dice, conoced que está cerca, a las puertas. Mi Señor Jesucristo está a la puerta y está tocando tu corazón. Y Él dice la palabra del Señor en el Apocalipsis, que el que abre la puerta entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dice la palabra del Señor, de cierto os digo, Él no miente. Él no miente, es cierto, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, mi hermano. Las generaciones, sabemos, la última generación, dice la palabra del Señor que iba a ser de 70 a 80 años. Cuente los años desde que la higuera reverdeció. Cuente los años. Y dice mi Señor Jesucristo que de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dice, el cielo y la tierra pasarán. Todo lo que esté aquí en la tierra pasará, se va a quemar. Todos sus coches, sus casas, sus fincas, todo lo que nos van a quitar, todo por lo que hemos trabajado, todo esto se va a echar a perder, se va a fundir en el fuego. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y eso es lo que nosotros debemos alimentarnos cada día con la bendita palabra del Señor, que la misma palabra del Señor, mi Señor Jesucristo, le dijo directamente al diablo, y que Dios lo reprenda. Dijo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Dice el Señor, pero del día y la hora nadie sabe. Nadie sabe. Y por ahí han salido una cantidad de apostolocos, han salido una cantidad de herejes, diciendo que la venida del Señor va a ser mañana, que la venida del Señor va a ser en 3 días. No, eso es mentira. La palabra del Señor dice, prácticamente dice, pero del día y la hora nadie sabe, sino solo, ni los ángeles, dice, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.
sino solo mi Padre. Está hablando el Hijo, hablando de que el único que sabe es el Padre. Es el Padre. Para aquellos que están tergiversando la palabra del Señor, de que solamente existe Jehová, de que solamente existe mi Señor Jesucristo y de que solamente existe el Espíritu Santo. No, hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Y hay que ser bien claros con esto. El versículo 37, mas como en los días de Noé, mi Señor Jesucristo está dando una tipología de lo que va a ser el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de lo que va a ocurrir antes de su segunda venida. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, lo dice claramente, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Escuchado, hermano, de este versículo, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mi hermano querido, la palabra del Señor no miente. Es única, es perfecta. Y la fe es por el oír, y el oír palabra de Dios, no otra basura. Así hay que decirlo claro, mis hermanos. Dice la palabra del Señor, y he escuchado muchos pastores, y digo muchos porque no son todos, de que Noé no compartió el mensaje. Noé, que supuestamente Noé no le dijo a la gente que estaba ahí alrededor de él, viendo cómo trabajaban arduamente 120 años armando un arca grande. Y la palabra del Señor, en boca de mi Señor Jesucristo, él mismo lo dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Quiere decir que Noé sí les compartió la palabra. Él sí les compartió la palabra. De la misma manera, mis hermanos, la palabra del Señor nos lo dice, que él trabajó 120 años. 120 años haciendo esa arca. Dios, el Padre de mi Señor Jesucristo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel. Él le concedió en ese tiempo a la humanidad 120 años para que se arrepintiese. 120 años. Y Dios, cada que va a hacer algo, mi hermano, Él avisa. Él lo avisa. Y no me quiero adelantar porque es que la palabra de Dios lo dice. Él avisa, mis hermanos. 120 años estuvo Noé diciéndole a la humanidad que se arrepintiese. No. Hasta que colmó la paciencia del Señor. Y solamente se salvaron Noé y su familia. Y ya sabemos que la gran cantidad de la fauna y de la vegetación se salvaron. ¿Por qué? Por la fe de un solo hombre. Porque él confió en el Señor. Luego de esos 120 años, mi hermano, sabemos lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. 2 días le dio a ese pueblo para que se arrepintiese. No se arrepintieron. Al pueblo de Nínive le dio 40 días, mandó al profeta Jonás para que les compartiese que iban a destruir esa nación, que le iban a destruir esa ciudad, Nínive. Y ellos en un poquito tiempo entendieron. El que no quiso entender al principio fue Jonás, y conocemos la historia de lo que pasó. Ahora mi Señor Jesucristo, él vino y él mismo dijo que compartiéramos esta palabra desde Israel hasta el último rincón del mundo. Y después de eso iba a pasar el fin. Mi Señor Jesucristo nos dio 2000 años, porque él dijo que vendré pronto, y por eso hay que perseverar, porque el que ha de venir vendrá, no tardará. Él dijo, vendré pronto. La palabra del Señor nos dice que Él nos dará vida después de 2 días, y recuerda que mi Señor Jesucristo, para Él, para Dios, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Quiere decir que mi Señor Jesucristo pronto va a venir, mis hermanos. Entonces no me quiero adelantar, mi hermano. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día no quiere entender, mis hermanos. No quiere entender los mensajes. No, el mundo
los ha agarrado, mi hermano, los tiene esclavizados. El pecado los tiene esclavizados, hermanitos queridos. Y lamentablemente es el momento de despertar. Y hablo también con aquellos hermanos y hermanas que tienen a mi Señor Jesucristo en el corazón, que se han bautizado y que están dormidos. Y hay que aclarar, hermano, de esta tipología que nos dio el Señor. ¿Por qué? Porque sale de la misma palabra del Señor. Y hay que entender esto. En 2 de Pedro, capítulo 1, donde la palabra del Señor nos dice claramente, es que esto no me lo estoy inventando yo, mi hermano. Esto no lo he sacado o me lo he inventado o se lo ha inventado hombre alguno. Es palabra del Señor. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos a la palabra más segura, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice la palabra del Señor, porque escrito está. Tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. Así, este mensaje lo recibe una persona, mis hermanos. Yo me gozo en el Señor. Yo me gozo en el Señor. Cuando empezamos este ministerio que Dios nos lo puso a mi hermana Alicia, a su servidor y a unos cuantos hermanos que nos acompañaban en este ministerio, cuando empezó la pandemia de aquel tiempo, mis hermanos, fue mucha gente la que empezó a escuchar la palabra del Señor. Porque el Señor está anunciando con fenómenos naturales, mi hermano, con temblores, con terremotos, con accidentes aéreos, con incendios, con tornados, con aguaceros, con vendavales, mi hermano. El Señor está hablando. No es la Pachamama o la madre naturaleza como lo dicen, no, es el Señor quien está hablando. Es el Señor quien habla, pero la gente no quiere escuchar. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios lo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es locura para los que se pierden. ¿Por qué? Porque la gente siempre nos ve hablar y cree que nosotros somos palabrareros, somos culebreros, que salimos a compartir la palabra del Señor porque queremos. Eso sí, ya sabemos, mi hermano, que hay unos que comparten la palabra por vanidad, porque quieren demostrar que son muy inteligentes, entre miles de comillas, que quieren vender la palabra del Señor y la están vendiendo. Estos mercaderes de la fe, sí, mi hermano, yo lo entiendo a usted. Pero cuando usted escuche a una persona, a una mujer, a un hombre lleno del Espíritu Santo, llevando la palabra del Señor gratis, porque esto es gratuito, mi hermano. Aunque nosotros tenemos necesidades, mi hermano, no estamos los hombres que confiamos en Dios, que confiamos plenamente en Dios. Nosotros no estamos llorándole a la gente para que nos manden ofrendas ni nada, mi hermano. ¿Por qué? Porque el Señor sabe qué necesitamos. Y cada uno necesitamos, mi hermanos. Pero lo más interesante en este momento es llevar la palabra del Señor. Es la palabra del Señor, porque cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Por eso, nuevamente, la palabra de Dios es locura para los que se pierden, más para los que se salvan, es saber a nosotros, es poder de Dios, porque la palabra del Señor es poder de Dios. Entonces, mi hermano querido, es el momento de atender lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Y eso es una tipología. La tipología es un ejemplo ilustrativo del Señor. Nuestro Señor Jesucristo la habló en parábolas. Él hablaba en alegorías también. Y uno de los ejemplos claros es en los días previos al diluvio, mi hermano. Son la primera ilustración que nos da la palabra del Señor. En el primer libro de la Biblia, es la primera ilustración clara de lo que está próximo a ocurrir sobre la tierra, mis hermanos. Lo estamos viendo, mi hermano, lo estamos viendo frente a nuestras propias narices, hermano, donde la misma palabra nos está diciendo, nos está advirtiendo. 120 años le dio a esa generación. Mi Señor Jesucristo nos ha dado 2000 años. Cuente, mi hermano, desde que se fue mi Señor Jesucristo, ya casi son 2000 años. Y Él dijo que Él iba a venir. Y la palabra de Dios dice que nos dará vida después de 2 días. Librado, Dios te bendiga.
nos dará vida después de 2 días, quiere decir 2000 años, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Génesis capítulo 6, dice la palabra del Señor. Y dijo Jehová Dios. En esa Biblia que tú tienes podrá decir Yahvé. En esa Biblia que tú tienes podrá decir Adonai el Señor. Pero el que está hablando es Dios. Es Dios, pero esa es la Biblia la que tú tienes. La que el Señor quiere que tú escuches. Que tú escuches la palabra inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la cual le dio a esos hombres llenos de valor, que por llevar esa palabra, los apóstoles y muchos profetas fueron asesinados brutalmente. Y no hay que tener miedo, hermano, hermana, de llevar la bendita palabra del Señor. Y dice en Génesis capítulo 6, y dijo, Adonai Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque el Señor no va a contender con usted. Él es paciente para con nosotros. No queriendo que nadie se condene, sino que todos vengan al arrepentimiento. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Le dio 120 años a esa generación. Mientras Noé, con ese amor, como lo hacemos muchos hombres y mujeres, llevando la palabra del Señor. Y cada que nosotros plantamos en el corazón de alguien a través de las redes sociales, personalmente, o cuando nos invitan a predicar, mi hermano, es como si estuviéramos clavando una tabla a esa arca donde nosotros nos vamos, donde nos vamos a salvar. Pero mi hermano, esa arca ya está lista. Ya está lista. ¿Por qué? Porque en ese madero donde murió mi Señor Jesucristo, donde a Él lo crucificaron, mi hermano, Él murió, resucitó al tercer día. Él no está colgado en una cruz. Nos acordamos de mi Señor Jesucristo 2 veces al año. Una cuando supuestamente nace el 24 de diciembre, que eso es una mentira. Otra en la Semana Santa, cuando vemos y vamos a la reconstrucción del crimen, de cómo asesinaron a mi Señor Jesucristo, porque mi Señor Jesucristo está vivo, mi hermanos. Y nos dejó esta bendita palabra del Señor. Yo lo que estaba diciendo en Génesis capítulo 6, que el amo de la creación, hermano, concedió 120 años de plazo a esa humanidad, a esa suciedad, o a esa sociedad prácticamente, para que reconocieran su maldad, para que se arrepintieran, mi hermano. Pero la humanidad, antes del diluvio, mi hermano, colmó realmente la paciencia de ese Dios todopoderoso que tenemos, mi hermano. De ese Dios que nosotros ignoramos, dice la palabra del Señor. Colmaron la paciencia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, donde la palabra del Señor dice, los que en otro tiempo, están hablando en otro tiempo, allá en el diluvio, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, 120 años, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Mi hermano querido, eso es lo que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros, que vengamos al arrepentimiento, para que nosotros, como dice la palabra del Señor, fueron salvas por agua. La palabra del Señor mismo, mi Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que el que no naciere de agua, del agua, no iba a heredar el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, no iba a heredar el reino de Dios. Muchos de nosotros, mi hermano, a nosotros cuando pequeños nos bautizaron. Por la palabra del Señor dice que el que crea en mi Señor Jesucristo y fuese bautizado será salvo. Y muchos de nosotros no estamos bautizados, incluso dentro de iglesias cristianas. Muchos no están bautizados. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero este pasaje, hermano, quiere decir algo más, algo muy interesante. La palabra del Señor dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Cuando estamos leyendo Génesis, mi hermano. Las fuentes, hermanos, de la palabra del Señor nos dice, que era tanta maldad cometida por los humanos, que Dios tenía una lucha interior. Él debatía, él contendía continuamente dentro de sí, si en destruir o perdonar esa humanidad, si en destruir o perdonar esa sociedad. Porque eso, mi hermano, delante del Señor es suciedad, no sociedad.
Pero hermano, los humanos realizaban toda una serie inacabable de calamidades en la tierra. Lo que está sucediendo hoy, mi hermano. Pero estamos hablando de esa sociedad antes del diluvio. Y finalmente, ¿qué pasó? Finalmente, después de mucho meditar el Señor, tomó la decisión fatal, una decisión fatal para la humanidad, de exterminarla de la tierra, de borrarla de la tierra y no proseguir con una espera insulsa, mi hermano, y eterna, una espera eterna de un arrepentimiento que nunca llegó. Porque por eso la palabra de Dios dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se la llevó a todos. Y eso es lo que el Señor está hablando del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque cada profecía que está escrita en este libro se han cumplido, porque cada profecía que está escrita en este libro se van a cumplir. Dice la palabra del Señor, capítulo 6, en Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Escuche, dice la palabra del Señor, y vio Jehová Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Usted tiene esa Biblia, dice, y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los hombres, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Escuchen, hermanos, está escrito. Dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor. Se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová Dios, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero en el versículo 8 hay algo importante, precioso. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Ese hombre con su familia halló gracia ante los ojos del Señor. Y el Señor, mi hermano, no solo le dolió en el corazón, sino que se irritó. Él se irritó, mi hermano. Esos días fueron de mucha maldad en la tierra. Fueron de mucha maldad. Usted puede leer el capítulo completo, mi hermanos. Lo puede leer. Usted tiene una Biblia, hermano, en casa. El Señor vio, hermano, que había tanta maldad en la tierra, mi hermano, que nosotros debemos entender que de no haber hallado a Noé, mejor dicho decirlo, de no haber hallado Noé el favor de Dios debido a la justicia, debido a la forma de ser de él, hoy en día no existiríamos. Mejor dicho, el fin del mundo se hubiera precipitado inexorablemente. Y Noé, como dice la palabra del Señor, tenía algo muy, muy precioso. Lo podemos encontrar en Génesis capítulo 6, versículo 9. Escuche, dice la palabra del Señor, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Era perfecto. En sus generaciones con Dios caminó Noé. Qué hermoso, mi hermano. ¿Por qué? Porque Noé, mi hermano, se dice varón justo. Porque el Señor no viene por gente buena, sino que el Señor viene por justos. Que vengan al entendimiento, que vengan a los pies de mi Señor Jesucristo y que busquemos lo que no hay en este mundo. Cuando la palabra del Señor nos dice, primeramente buscar el reino de Dios y lo que no hay aquí en el mundo y su justicia. Y todo lo que tú anheles se te hará por añadidura. Entonces hay que entender eso, mi hermano. ¿Por qué? Porque Noé, al ver el mal ajeno, reaccionaba con dolor y no con indiferencia. Lo que está sucediendo con muchos hermanitos, entre comillas, con mucha gente, mi hermanos. Sí, mi hermano, pero hay algo que entender, mi hermano querido, que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces hay que entender, hermano, que Noé era un hombre valiente. Para enfrentar la maldad. Porque hay que enfrentar la maldad, no con indiferencia.
¿Por qué? Porque hay mucha gente que está necesitada, no solamente de pan y comida, porque la palabra del Señor misma lo dice, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra del Señor, de que nosotros seamos valientes al llevar ese mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque mucha gente está rumbo al infierno, mi hermano. Ya tienen el tiquete comprado rumbo al infierno y hay muchos hermanos que están dormidos y no les llevan ese mensaje de salvación y decirles que hay salvación, que solamente hay salvación a través de mi Señor Jesucristo. Que nadie viene al Padre sino a través de mí, dijo mi Señor Jesucristo. Sino a través de mí, dijo mi Señor Jesucristo. No en otro camino, no todos los caminos llevan a Dios. Eso es una falacia. Solamente hay un camino y está escrito. Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 6. Porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces, ese varón justo, hablando de Noé, era valiente para enfrentar la maldad, pero era humilde. Era humilde, mi hermano, ante todo, empezando con Dios, con el Eterno. No se las creía de muchas, no se creía, como decimos coloquialmente, el papá de los helados. No, como muchos predicadores, muchos apóstoles, muchos pastores, muchos profetas que se creen la mamá de los pollitos. Y digo muchos porque no son todos. Pero hay que ser justo, hay que ser humilde, empezando con Dios. Cuando la palabra del Señor llama perfecto y justo a Noé, está diciendo que era íntegro, escuche, integridad, una palabra que muchos predicadores no conocen, no son íntegros. Y este hombre era íntegro en todos sus pensamientos, en todas sus palabras, en todas sus acciones. Cuando la palabra del Señor dice Génesis, lo repetimos nuevamente en el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Esto es hermoso, mi hermano. Hay que entender, mi hermano, que la palabra del Señor nos dice a todos, que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Eso es mentira. Mucha gente, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 lo dice claramente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y eso es lo que el Señor no se equivoca con esto, porque cuando venga el arrebatamiento, muchos se quedarán. Y van a decir, Señor, Señor, pero en tu nombre echamos demonios, en tu nombre llevamos mercaditos, perdón, en tu nombre llevamos la palabra, no, en tu nombre hicimos de todo. Y la palabra del Señor dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, nunca los conocí. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ser íntegro en la palabra del Señor, porque el Señor conoce nuestro grado de santidad, mis hermanos. Al Señor no lo podemos engañar. Y esta es precisamente la clave, ser íntegros delante del Señor, tener integridad, estar consagrados al Señor. Esa es la clave para ser salvos y escapar en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando de la verdadera iglesia. ¿Y cuál es la clave? Andar con Dios. Andar con Dios, serle fieles. Pase lo que pase, venga lo que venga, que nada ni nadie nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8, versículo 35. Que ni el hambre, ni la falta de trabajo, ni la expulsión de un país, ni la falta de papeles, como en el caso mío, mis hermanos, y en el caso de muchas personas. Que nada ni nadie, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni nada ni nadie nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay que consagrarnos al Señor. No como mucha gente, estos grandes, entre comillas, porque son enanos espiritualmente, que han consagrado el mundo a alguien, a una imagen. Han consagrado a los hijos a una imagen y por eso a nuestros hijos les va como les va. Porque muchos padres han consagrado a sus hijos a una imagen, a un demonio. Y por eso a los hijos les va
como les va. Por eso nosotros tenemos que ser íntegros delante del Señor. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, muy pronto, mis hermanos, muy pronto el mundo se dará cuenta de que la palabra de Dios no es un cuento, no es un cuento. Incluso la palabra del Señor dice que muy pronto vendrá hambre y sed, no hambre y sed de comida y de bebida, sino hambre y sed de la palabra del Señor. O sea que siéntase usted privilegiado, hermano querido, hermana, que usted está recibiendo mensaje en este momento y guárdelo en su mente y en su corazón, mi hermano. ¿Por qué? Y estos que están en esas iglesias cristianas y están dormidos, es el momento de despertar. Es el momento de despertar y de tomar en serio la palabra del Señor. Porque, mi hermano, de la misma manera que lo dice la palabra del Señor en cuanto al arrebatamiento de la iglesia se refiere, he escuchado testimonios de hermanos decir, porque escuché algo muy interesante de un hermano querido que está muy consagrado al Señor. También escuché este testimonio de una persona muy amada mía que vive allá en Missouri. Un saludo muy especial. Un saludo muy especial para ti, Hugo. Y este mensaje también es para ti, porque tú mismo, y estoy hablando, lo estoy personalizando, porque él mismo me contó algo parecido a lo que este hombre dijo, que porque hace algún día, hermano, un gran hombre lleno del Espíritu Santo recibió una revelación de parte del Señor. ¿Y cuál fue esa revelación? La revelación fue sobre el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y él cuenta que él pudo ver, hermano, iglesias cristianas, entre comillas, iglesias repletas que se quedaban en ese día. Iglesias completas que ni siquiera los pastores habrían sido capaces de irse con el Señor en ese día glorioso del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuenta, mi hermano, al igual que Hugo, un saludo, ¿verdad? Que te quiero un montón, Hugo. González, te quiero un montón. Y también él dice que él pudo ver también que esos hermanitos que se quedaron, entre comillas, él pudo ver que cuando se vieron perdidos, cuando ellos se vieron perdidos, que se dieron cuenta que el arrebatamiento de la iglesia, si era verdad, que era cierto y que iba a ocurrir y que ocurrió, que al verse perdidos, corrían a matar a sus pastores y a sus familias, porque los pastores ni se habían salvado, tampoco ellos ni sus familias. Corrían y mataban a sus familias e incendiaban, ellos mismos incendiaban las iglesias que hoy mismo los cobijan. Imagínense esa revelación que le dio a Hugo, que le dio también a ese amado amigo que me contó esto, que él mismo lo dijo de esa manera. Ahora, ese será el primer castigo de los 21 castigos que vienen. Además, son 28, la palabra de Dios registra que son 21 castigos, 28 castigos de la ira de Dios. Pero este será el primer castigo que recibirán después del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, esos pastores, todas sus familias y aquellos herejes. ¿Por qué? Por vivir en la tibieza. Y no solamente por vivir en la tibieza, sino por fomentarla. Por dar un mensaje retorcido como ese mensaje, porque no se le puede llamar evangelio de la prosperidad, ese mensaje retorcido, porque se han convertido en unos herejes, se han convertido en mercaderes de la palabra del Señor, que no les importa sino llenar iglesias para sus propias concupiscencias. Pero mi hermano querido, el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo va a ser como lo dijo mi Señor Jesucristo, como él mismo lo dijo, que los días previos al arrebatamiento serían, como dijo mi Señor Jesucristo, que serían parecidos al diluvio. Cuando la palabra del Señor registra de esta manera en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos 37 y 39, nuevamente lo decimos, mas como en los días de Noé. Así será también la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, o sea que sí les compartió la palabra del Señor y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Mi hermano, es el momento, porque eso es lo que estamos viendo y lo que estamos observando en lo que dice en Génesis, que era glotonería, fiestas, diversión, mi hermano, un anhelo por lo material.
Un anhelo por esto, mi hermano, un anhelo por oro, por plata, por tener cantidad de cosas, mi hermano, por lo pasajero, un anhelo por lo pasajero y un rechazo deliberado. Un rechazo deliberado. Socorro, Dios te bendiga. Hermano, un saludo para tu amado esposo. Un anhelo deliberado, mi hermano, por la maldad. Por la maldad, mi hermano. Pero un rechazo total. Un rechazo total a Dios. Un rechazo total a la palabra de Dios. Lucas también habla en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 26 y 27. Dice: como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. De esta manera lo registra, mi hermanos. Pero esto está, no solamente los apóstoles también lo escribieron, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Si usted no toma en cuenta, si usted no pone atención a la palabra del Señor, usted está pecando usted está tratando de mentiroso al Espíritu Santo de Dios. Porque esa es la palabra. Porque el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y viviremos, moraremos con él en su casa. Y cuando la palabra del Señor está en tu casa, está el Espíritu Santo ahí contigo. Él no se va. Él no es que viene mientras estoy aquí, no, Él está conmigo mientras yo esté vivo, mientras yo le sea fiel al Señor, Él está con nosotros. Y no necesitamos orarle al Espíritu Santo, sino orar al Padre y al Hijo en el Espíritu Santo. Y ese es el Espíritu Santo el que está respaldando esta palabra. Él es el que respalda la palabra. Cuando vemos que la misma palabra, y si me acompaña en Isaías, yo sé que usted tiene una Biblia, o apunte los versículos de Isaías capítulo 22, donde también registra esto que decíamos: comamos, bebamos, porque mañana moriremos, porque es el decir de muchos. Es el decir de muchos, incluso artistas lo han dicho, que vivamos la vida loca, que vivamos la vida porque eso es el carnaval de la vida. Ay, la carne a Baal. Dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 22, versículo 12 al 14. Esto es un pecado, mi hermano, que el Señor no perdonará. Esas palabras que nosotros salen porque la palabra del Señor nos va a ejecutar. La misma palabra del Señor nos va a enjuiciar. Dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 22, versículo 12 al 14. Dice: por tanto el Señor, Jehová, Dios de los ejércitos, llamó a este día a llanto y a lamentaciones, a raparse el cabello, a vestir de luto. Y aquí gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Dice la palabra del Señor: esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis. Dice el Señor Adonai de los ejércitos. Porque el que está hablando es el Rey, el Padre de mi Señor Jesucristo. Ya, entonces eso es lo que estamos viendo, mi hermano, y eso es lo que el Señor está viendo. Y si lo vio en ese entonces con esa sociedad, mi hermano, que era lo que está viendo y qué es lo que vio el Señor: violencia, anarquía total. La vida del ser humano, mi hermano, no valía, como decimos coloquialmente, un comino, no valía absolutamente nada. Asesinar sin pudor, mi hermano, sin remordimiento, era el pan de cada día. Lo estamos viendo hoy en día, como ocurre ante nuestros propios ojos, mi hermano: violencia, crímenes, masacres, secuestros, asaltos, robos, delincuencia de toda índole, mi hermano. Y lo hemos llevado este mensaje hasta la saciedad. La desobediencia a nuestros padres, mi hermano. Parricidios, hijos matando a sus padres, padres matando a sus hijos, madres con un índice de mortalidad en los hijos, aquellos hijos que están dentro de esas madres, que las podemos contar por millones al año. Por millones al año. Infanticidios, mi hermano. Eutanasia, otra historia. Eutanasia, el famoso suicidio asistido, mi hermanos, que esa organización mundial de Satanás, que Dios la reprenda,
enviando a nuestros enfermos. Ya no les importa a los enfermos, los sacan de los hospitales y los mandan con paliativos a que se mueran en sus casas. Y ya muchos conocen de eso. La famosa eutanasia, el ayudar a morir dignamente a nuestros seres queridos. Y eso es lo que están haciendo más. Eso. Todo esto, mi hermano, y un millón de etcéteras que le podemos meter ahí, marcan hoy en nuestra sociedad, la más violenta de la historia humana. Es más, esa generación antes del diluvio era una guardería comparada con lo que hoy mismo se vive en el mundo. Que estamos viendo eso. Y mi Señor lo vio. Génesis capítulo 6, versículo 11. Dice la palabra del Señor, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Hermanos, eso es lo que estamos viendo, y por eso mi Señor Jesucristo dijo que la venida de mi Señor Jesucristo, la venida de Él, iba a ser parecida exactamente a los días antes del diluvio. Génesis capítulo 6, versículo 13 dice, y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser humano, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la misma tierra. Los terremotos, vienen los tornados, esos deslaves torrenciales de agua, por todo el mundo, mis hermanos. Guerras, rumores de guerras, hambres, pestes. Mi hermano, eso no va a cambiar. Muchos hermanos en las iglesias, no, orándole al Señor que no haya más terremotos, que no hayan esto, mi hermano, como hemos estado orando por esas familias que vieron marchar esos seres queridos ahora aquí en Santo Domingo, mi hermano, y el Señor les avisó, se les cayó una parte y lo único que hicieron ellos, seguir bailando, seguir bebiendo, y lo único que hicieron fue recoger ese poquito que fue el aviso. Fue el aviso de que algo grande iba a suceder. Gracias a Dios, unos entendieron y salieron inmediatamente. Y por ahí se escuchan esos testimonios. Y oramos por esas familias que vieron marchar a sus seres queridos. Y esperamos en el nombre de mi Señor Jesucristo que antes de que hayan partido de este mundo, hayan tomado la decisión de recibir a mi Señor Jesucristo en su corazón, como lo hizo ese hombre al pie de la cruz. Cuando le dice a mi Señor Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y que mi Señor Jesucristo inmediatamente lo perdonó y le dijo, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso, mi hermano, eso es lo que estamos viendo, el derrotero tan grande que hay hoy en el mundo, que no queremos escuchar la palabra del Señor. No queremos escuchar la palabra del Señor. Incluso se escuchó un testimonio de un hombre que le dijo a su esposa, mi amor, este va a ser la última fiesta que voy a tener y mañana me voy a consagrar al Señor. Mi hermano, usted no tiene la vida comprada. La vida es efímera, en cualquier momento se nos va. Y si usted en ese momento cometió un pecado, una mentira, y usted no se arrepintió, mi hermano, usted está condenado, porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, mi hermano, lo que estamos viendo actualmente, que la policía, mi hermano, un saludo y muchas bendiciones para ellos, las autoridades son cada vez más impotentes ante la violencia, ante esa cruel violencia que se ve actualmente, mi hermano. El desarrollo, mi hermano, de la delincuencia organizada, hermano, ha pasado los límites de las proporciones, mi hermano. Ya, todo resulta inútil hoy en día. Todo resulta inútil hoy en día. Las cárceles ya no dan abasto. Ya lo estamos viendo. En definitiva, el mundo ha colapsado, mi hermano. Los medios de comunicación solo informan atrocidades en sus noticieros, en sus encabezados. Eso es lo que informan. Y eso, que no muchos. Porque hay unos que son muy amarillistas, mucha noticia amarillista, solamente pasan lo que ellos quieren. Nosotros, hermano, bendito y alabado sea el Señor. El Señor, estamos siempre pendientes de las noticias, pero no, mi hermano,
Jorge, Dios te bendiga. Un saludo para ti y toda tu familia allá en Bucaramanga. Mi hermano, es el momento de venir al arrepentimiento delante del Señor, postrarnos delante del Señor, mi hermano, porque lo que estamos viendo es una atrocidad delante del Señor. ¿Qué es lo que estamos viendo? No solamente estamos viendo estos secuestros, masacres, sino, hermano, el desarrollo y el desenfreno moral de la humanidad. Ese desenfreno que hay entre los hombres y las mujeres. Y mi hermano, lamentablemente esto nos lo metieron en las escuelas, donde están nuestros niños, donde le quitaron, donde le dañaron la infancia a nuestros hijos. De la misma manera que a este siervo cuando estaba pequeño me dañaron mi infancia. ¿Por qué? Porque abusaron de mí. Abusaron de mí. Y lo más triste es que no solamente abusaron de mí gente que iba de visita a la casa, sino que también miembros de la familia abusaron de mí. Y eso es lo que estamos viendo, hermano, ese desenfreno moral, los vicios, mi hermano, un incremento de lo que hacen hombres con hombres. Ese incremento de lo que hacen las mujeres con las mujeres mismas. Ese incremento, mi hermano, la pornografía, mi hermano, estamos viendo que tiene a la gente enferma. A la gente enferma, esa inmoralidad como los vicios del alcohol, mi hermano, que mucha gente, yo estuve ahí, mi hermanos. Yo practiqué todo esto, mi hermano. Yo lo practiqué. Y me da vergüenza porque mi Señor conoce mi vergonzoso pasado. Pero no lo digo para vanagloriarme, mi hermano. Lo digo por testimonio, porque si mi Señor sacó a una persona como yo de allá del mundo, te puede sacar a ti. Te puede sacar a ti, porque el Señor nos está sacando del fango y nos trae a su luz admirable, mi hermano. Y hoy lo que estamos viendo, vicios como el alcoholismo, la drogadicción, mi hermano, era típica también en los tiempos de Noé. Era típica, mi hermano, la búsqueda insaciable del placer, ese placer, mi hermano, en tener relaciones con el uno, con el otro, con todos. Mi hermano, era tremendo. El placer está destruyendo, ese placer está destruyendo nuestra juventud, mi hermano. Muchos se creen Juan Camaney, mi hermano. No, mi hermano, solo destruye a uno. Ese placer lo destruye a uno, porque eso no tiene límites. Eso es como la droga, mi hermano, que estás escuchando, mi hermano, y es que no, pero es que esta es de la buena, esto no le hace mal a nadie, mi hermano. Eso es mentira del diablo y que Dios lo reprenda. Y eso es lo que está haciendo, destruyendo a nuestra juventud, está destruyendo a la humanidad entera, y muy pronto será juzgado la humanidad por eso. Muy pronto será juzgado, mi hermano. ¿Por qué? Porque el diablo, que Dios lo reprenda, él te muestra lo rico del pecado, pero no te muestra la consecuencia del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en mi Señor Jesucristo, solamente en Él. Y por eso, mi hermano, en Génesis capítulo 6, cuando dice la palabra del Señor, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Mire lo que Dios está viendo, mi hermano, Dios está viendo todo lo que está pasando actualmente. Y hermano, desde tiempo atrás he trabajado con varias pandemias. Yo soy técnico y sector de cadáveres hace más de 34 años. Soy tanatólogo, soy funerario, para que me entienda. Y muchos de ustedes me conocen, que ya el SIDA, mi hermano, ya infectó casi el 60% de la población, que mejor dicho es como para dar un número, porque sabemos que es más. Y ese nombre lo han camuflado con otras que se han dado actualmente, que incluso hasta no podemos ni decirla, mi hermano. Ya esa enfermedad, la más peligrosa del mundo, mi hermano. ¿Y por qué vino eso? ¿Por qué? Porque eso lo que recibió la humanidad, lo que recibe la humanidad debido a su extravío. La palabra del Señor en Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27, registra la palabra del Señor algo que es puntual. Dice, por esto Dios, no fue otro, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Nosotros, mi hermano, en nuestra humanidad, nosotros hacíamos todo esto y a nosotros nos parecía genial.
pero eran cosas vergonzosas delante del Señor, dice la palabra del Señor. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, lo que hace una mujer con otra mujer. Y de igual manera, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Ustedes ya saben cómo se llama eso, recibiendo asimismo la retribución debida a su extravío. ¿El qué? Las enfermedades como el SIDA. Entonces, mi hermano querido, a tal grado ha llegado la indecencia, que si mi hermano, que mi Señor no le tembló la mano para destruir a esa gente en el diluvio, así será también la venida de mi Señor Jesucristo, como en los tiempos de Noé. Porque a tal grado ha llegado la indecencia que hoy existen países y son muchos que han legalizado esa práctica de hombres con hombres, mujeres con hombres, el matrimonio, de esa práctica de ellos. Y cada año esta gente, se puede decir que rebeldes, pervertidos, celebran la fiesta de ese orgullo, que tienen hasta su banderita de muchos colores, en muchas plazas, en muchas ciudades, desafiando por completo, mi hermano, lo más triste es eso, desafiando por completo a Dios y a sus normas, porque están desafiando a Dios y a sus normas. Y la palabra del Señor nos dice en Levítico capítulo 18, apunte y escuche, Levítico capítulo 18, versículo 22, versículo 23, dice: no te echarás con varón como con mujer. Escuche. No te echarás con varón como una mujer. Es abominación. A Dios le da asco eso. Yo no lo sabía, mis hermanos. Yo no lo sabía y muchos de nosotros no lo sabíamos, pero hoy usted ya lo sabe. No te echarás con varón como con una mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión, dice la palabra del Señor. Y acá estamos viendo hoy en día, mi hermano, matrimonios entre una mujer y un animal. Matrimonios entre un hombre y un animal. Hasta con un árbol se están casando, mi hermano. Esto es abominación. Es degradante ante los ojos del Señor. Y la misma palabra del Señor, él mismo dice que muchos de estas personas, y hay una lista grande, que no heredarán el reino de Dios. Acompáñenme, usted tiene una Biblia, mis hermanos. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, mi hermano, dice la palabra del Señor, ni los fornicarios. Ojo con eso, fornicación. Y no solamente fornicación, es ser infiel a su esposo o ser infiel a su mujer. Aquellos que fornican espiritualmente, fornican siéndole infiel a Dios con una imagen, con un yeso, con un palo, con un cuadro. Ojo con esa fornicación. Dice: ni los fornicarios, ni los idólatras. Ojo, ni los idólatras, aquellos que se hincan ante una estatua, ante una imagen. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ojo que la lista es grande. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Ojo que la lista sigue. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y la lista sigue porque ahí están los mentirosos también. Aquellos que hacen y aman mentira. Y hay una lista grande, mi hermano. Es el momento de que usted venga al arrepentimiento, mi hermanos. Es el momento de que usted venga al arrepentimiento, mi hermano. La palabra del Señor no miente. Vemos, hermano, y como hemos podido analizar, como hemos podido ver, la tierra se llenó de abortos, de incestos, violaciones, crímenes. Incluso estamos viendo lo que ya se vio en el diluvio, canibalismo, porque lo estamos viendo. Es triste, es lamentable ver eso. Solo hay que recordar, hermano, que nosotros fuimos creados, hechos solo para comer frutos,
para comer vegetales, para comer la producción de frutas, vegetales, pero después del diluvio. ¿Y dónde dice eso que fuimos creados para comer solamente vegetales? Apunte el versículo, Génesis capítulo 1, versículo 29 al 30. Léalo y verá que el Señor nos hizo solamente a nosotros y a los animales para comer frutos, no para comer carne. Pero después del diluvio, después del diluvio, Él permitió a los seres humanos comer carne de ciertos animales para evitar el canibalismo. ¿Por qué, mi hermano? Porque estamos viendo, mi hermano, que en la palabra del Señor, en el capítulo 6, y vamos a leerlo, mi hermano, ¿qué pasó en ese capítulo 6? Antes del diluvio, donde dice la palabra del Señor. Dice, aconteció, capítulo 6, Génesis capítulo 6, versículo 1, dice, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová al Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años. Escuche, versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y es lo que estamos viendo actualmente, mi hermano, porque la palabra del Señor no miente. Entonces, estamos mirando, hay una versión grande y es hermosa, porque no solamente está registrada en la palabra del Señor, también está registrado en un libro apócrifo, el cual no fue incluido en el canon de las versiones que tenemos actualmente, ni en muchas versiones, incluyendo la versión católica que no está incluido ahí, que es el libro de Enoc, que nos habla el libro de Enoc para los que hemos tenido la oportunidad de leer este libro, que es un libro, mi hermano, profético. Es prácticamente, es como si estuviéramos leyendo el Apocalipsis, mi hermano, donde la palabra del Señor, él mismo registra capítulo 6 de Enoc. Básicamente, capítulo 6, versículo 1 al 4 dice, así pues, cuando los hijos de los humanos se hubieran multiplicado y le nacieron en esos días hijas hermosas y bonitas, y los ángeles hijos de los cielos las vieron y las desearon, y se dijeron entre ellos, vamos, escojamos mujeres entre las hijas de los humanos y engendremos hijos con ellas. Entonces Semayasa, el jefe de ellos, le dijo, temo que quizás no queréis realmente realizar este hecho y yo sea el único responsable de este gran, escuche el verbo, gran pecado. Pero todos le respondieron, hagamos todos un juramento y prometámonos todos con una maldición de por medio para no retroceder de lo cometido, sino ejecutar realmente este hecho. De continuamente todo estaba incluido ahí. Sabía que estaban cometiendo un pecado delante del Señor y era un gran pecado. Era un gran pecado porque ellos cometieron eso. Ahora, en el capítulo 7 de Enoc, en el versículo 1 al 6 dice, estos y todos los otros con ellos tomaron mujeres, cada uno escogió una y comenzaron a ir hacia ellas, a tener comercio con ellas, y les enseñaron los encantos, los encantamientos, y les enseñaban el arte de cortar las raíces y la ciencia de los árboles, y así estar, y estas concibieron y pusieron en el mundo grandes gigantes, grandes gigantes. Mi hermano, ¿qué pasó con estos gigantes? De antemano yo les digo, hermano, que las referencias de este libro, de las cuales le acabo de leer, las referencias de este libro son únicamente con fines didácticos. Unos fines didácticos y también ilustrativos, mas no doctrinales, porque esto no está en la doctrina, en el canon de la palabra de Dios, pero sí también hay que tener en cuenta por qué no. Fue el séptimo entre los patriarcas que estuvieron en los días antes del diluvio. Entonces hay que entender eso. Estos gigantes, devoraban a todo el fruto de lo que los humanos plantaban, de lo que ellos, mejor dicho, lo que ellos trabajaban en el campo.
Hasta que los hombres, hermanos, no pudieron más alimentarlos. Entonces, ¿qué pasó? Los gigantes atacaron a los humanos para comérselos, y empezaron a pecar contra los pájaros, contra los animales. Entonces, mi hermano, esto nos lleva a entender algo muy importante. Cuando dice grandes gigantes, y también lo registra Génesis, estos grandes gigantes de renombre, mi hermano, esto es lo que estamos viendo actualmente, estos gigantes que básicamente están acabando con la humanidad, con los que estamos abajo, con aquellos ciudadanos de a pie. Y no quiero entrar en otro tema, pero estamos hablando de lo que está sucediendo actualmente. Y esto es lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Entonces, por eso, el Señor, viendo que estos gigantes de renombre y todo esto, que acabaron con esto y empezaron con el canibalismo y que eran solamente ellos los que mandaban, que es lo que estamos viendo actualmente en nuestra sociedad, entre comillas. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, básicamente el Señor ya está irritado, mi hermanos. El Señor ya está irritado, mi hermano. Y es el momento de venir al arrepentimiento. A tal grado, hermano, llegó, mi hermano, que como estos gigantes se amancillaban con monos, con perros, con una cantidad de animales. En ese momento salieron estos grandes le nacían hijos peludos, que parecían monos, que parecían chimpancés. Y entonces ahí fue donde apareció en este tiempo, porque eso fue antes de que Charles Darwin apareciera y saliera con la teoría de la evolución. Ya sabemos que es una teoría no es algo real, es una teoría, simplemente teoría. Usted se puede ir a un zoológico, ver una chimpancé esperando sus hijos, le nacieron, y usted se puede quedar todo el año con esos animales y no hay una evolución de que ellos se conviertan en un hombre. Eso es una mentira. Eso es una mentira, mi hermano. Ahora también, a la luz de la realidad presente, los demonios, de la misma manera que está sucediendo, mi hermano, y mucha gente de renombre, que tienen tanto dinero, que tienen tanta sapiencia, entre comillas, porque esta sapiencia es terrenal y diabólica. Esto no viene de Dios, esto es terrenal y diabólico. Ya, mucha gente conoce lo que está sucediendo con esta gente y mucha gente tiene teorías que dice que son conspirativas, pero a la luz de la palabra del Señor es real lo que está sucediendo. Ya que los demonios están empezando a influir abiertamente en la sociedad actual. Los demonios, mi hermano, están influyendo en la sociedad actual. Las apariciones de ovnis, mi hermano, que todo se ha calmado. Las apariciones de ovnis, otra índole de elementos extraños que se están dejando ver en los cielos. Toda esta historia, mi hermano. Ahora, la destrucción de nuestras familias. La destrucción de nuestra familia, los divorcios, separaciones, las convivencias sin matrimonio, que eso es lo que le gusta a la gente hoy en día. Es lamentable, hermano, lo vemos, eso es común hoy en día. La gente se casa, se divorcia, se vuelve a casar, se divorcia nuevamente, hermano. Esto es lamentable, mi hermano, esto es lamentable lo que estamos viendo. ¿Y qué es eso? Simple y llanamente que Satanás, que Dios lo reprenda, como él no tiene familia, como él no es casado, él quiere dañar tu matrimonio, él quiere acabar con el matrimonio. Por eso la palabra del Señor registra algo muy importante, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque él no viene sino a matar, a robar y a destruir todo lo que el Señor ha hecho en nosotros y lo que va a hacer en nosotros. Entonces el enemigo sabe nuestras debilidades y siempre va a atacarnos de una manera exorbitante, mi hermano. Algo muy importante, mi hermano, que hay que tener en cuenta, mi hermano querido, de que nosotros tenemos que ser. Nosotros no vamos a ser como ellos, no vamos a ser como esos grandes, como Noé, como Abraham, como muchos profetas, como esos apóstoles que están aquí registrados en la Biblia. Pero hay algo muy importante, que para armar el arca, Noé comenzó muy temprano, mi hermano. Él comenzó muy temprano esa tarea porque el Señor le dio 120 años para que lo hiciera y para que llevara ese mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque sin madera no hay arca. Sin madera no hay arca, mi hermano. Dios indica al hombre justo,
lo que debe de hacer. Él nos indica a nosotros lo que nosotros debemos hacer. Pero Dios sabemos que Él no hizo el arca. Él no hizo el arca. Esa era responsabilidad de Noé. El Eterno lo único que hizo, Él amaba a Noé, pero Noé era el responsable. Él debía preocuparse de su propia salvación y de llevar el mensaje de salvación a los que están a nuestro alrededor. De la misma manera nosotros tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque el arca no cayó del cielo, mis hermanos. Y ojo lo que lamentablemente muchos hermanos, entre comillas cristianos, creen que la salvación, que porque ya nos hicimos bautizar, mi hermano, y esto, ya somos salvos y que yo me voy a quedar con ese regalo. No, compártalo, mi hermano, compártalo con esas personas, hermosas personas, para que esas hermosas personas lo sigan compartiendo y esto sea un círculo, una rueda llevando este evangelio ese evangelio de la salvación. Ya esto tenía como objetivo que la gente preguntase a Noé y que nos pregunte a nosotros qué es lo que está pasando. Y muchas personas preguntan, hermano, ¿qué está pasando en el Medio Oriente? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tanta guerra con Israel? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué hay tantas? No, simplemente dígale, porque el Señor dijo que en los últimos tiempos iba a haber guerras y rumores de guerras, que iban a haber terremotos, hambres, pestes en muchos lugares. Entonces la gente no está haciendo eso, pero Noé sí lo hizo, hermano. Noé sí lo hizo, pero dice mi hermano que la rebelión abierta contra el Señor, hermano, eso no será perdonado. Noé mismo, él predicó, dice la palabra del Señor, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2 y 5, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, anunciador de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ojo, mis hermanos, lo que se viene es grande. No era perfecto en sus generaciones, dice la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir? Que era un heraldo. ¿Un heraldo qué es? Una persona que va y lleva ese periódico, esa noticia, ya. Era un heraldo en su tiempo, hermano. Es decir, un mensajero que advirtió a la humanidad sobre el peligro, ese peligro futuro y anunció valientemente lo que iba a venir, lo que iba a ocurrir. Y nosotros, como cristianos, como verdaderos cristianos, no nos dejemos engañar por ese que dice ser representante de los cristianos. Eso es mentira. Porque este hombre lo que está haciendo es lo mismo que hizo el primer papa, que fue el emperador Constantino, que dijo ser cristiano y fundó el Sacro Imperio Romano. Entonces, mi hermano, no hay que dejarnos confundir. Entonces, los heraldos en ese entonces eran y son todavía mensajeros que llevan a los pueblos, que traían una antorcha. En ese entonces ya no traen lo que hacemos nosotros, llevar el mensaje con una Biblia en la mano, esa antorcha, porque la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Y el heraldo era lo que llevaba, una antorcha encendida entre las manos, con la cual llamaba la atención y llevaba y gritaba a la gente, a voz en cuello, gritaba duro el mensaje del rey. Eso es lo que hacían los heraldos. Noé, en síntesis, mi hermano, en síntesis se puede decir, mi hermano, le dejó un gran legado a la humanidad. Le dejó un gran legado a los cristianos de verdad. A esos hombres que cada día nos levantamos temprano a compartir la palabra del Señor por las redes sociales. Que nos levantamos y no nos da miedo llevar la palabra del Señor a nuestros amigos, a nuestros compañeros, incluso a nuestros hermanos en la iglesia. Él nos dejó un legado, mi hermano, y no solamente no fue la supervivencia de la especie humana y de la fauna que hoy puebla el mundo entero, que es una maravilla ver la creación, que en la creación se refleja el gran amor y el poder de Dios. No solamente ese legado nos dejó Noé, sino la fe, donde la palabra del Señor, escrito está en Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mi hermano, el justo por la fe
vivirá. El justo por la fe se salvará, mi hermano. En este tiempo, hermano, donde estamos viendo, mi hermano, lo que ocurrió allá en los tiempos de Noé, que en el tiempo se compara a lo que va a suceder actualmente, mi hermano. Llegó el momento, el día del diluvio, hasta aquí llegó. Cerró la puerta, mi hermano, vino el diluvio, no entendieron y se los llevó a todos. Génesis capítulo 7, versículo 16. Como le había mandado Dios a Adonai, el Señor le cerró la puerta. Mi hermano, es el momento de tener en cuenta a Dios, de ponerlo en primer lugar, mi hermanos. No venda su salvación, mi hermano, no la venda como lo hizo Judas, que vendió su salvación por 30 monedas. No la venda. Conságrese al Señor. Si usted no puede ir a una iglesia, mi hermano, y comparta la palabra, mi hermano, dedíquele el tiempo a Dios, el tiempo suficiente a Dios. Ese tiempo que usted está viviendo ahora, yo estoy viviendo tiempo extra, mi hermano. A mí me amenazaron cantidad de veces y me dijeron, te van a matar, váyase del pueblo, te van a matar. Muchas veces me apuñalaron, muchas veces me balacearon. Tuve accidentes de tránsito un montón, tuve 2 cánceres, mi hermano, y me dijeron que en 33 días me iba a morir. Hace más de 13 años y aquí estoy viviendo tiempo extra. Y este tiempo, mi hermano, yo no voy a ser como esos 10 leprosos que el Señor curó, que de los 10 leprosos solamente vino uno a darle honra y gloria al Señor, mi hermano. Yo estoy aquí, al pie del cañón, al pie de la cruz, llevando este mensaje a todos y cada uno de vosotros, para que entiendan y que no venga el arrebatamiento y se queden. Este es el momento, mi hermano, de venir a los pies de mi Señor Jesucristo. Entendamos, mi hermano, que el arrebatamiento de la iglesia muy pronto. Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo. Él mismo lo dijo, palabras textuales de Él. Él las dijo. Juan capítulo 14, Evangelio de San Juan capítulo 14, versículo 2 y 3. Dice, en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pero es verdad. Dijo, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuera y os preparara el lugar, dice, vendré otra vez. En muchas religiones hablan de la segunda venida, pero no hablan del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No hablan de los 7 sellos, no hablan de las 7 trompetas, no hablan de las sendas copas de la ira de Dios y no hablan de lo que le dijo el Señor a Juan. No escribas lo que dijeron los 7 truenos, porque eso lo tengo preparado para el tiempo del fin. Mi hermano, no hablan de eso y dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, los recogeré, los arrebataré. Póngale el sinónimo que usted quiera. Dice, para que donde yo estoy, que el Señor está en el cielo, quiero que ustedes también estén ahí. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17, dice categóricamente de esta manera, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, no de los que mueren, ojo, de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ellos sí murieron. ¿Por qué? Por eso lloran a sus muertos, porque no tienen esa esperanza que nosotros tenemos cuando vemos marchar un ser querido que ha recibido a Cristo en el corazón, y sabemos que esa persona le va a ocurrir esto. Dice, porque si creemos que mi Señor Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ojo. Por lo cual os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ojo, no precederemos a los que durmieron, a los que murieron en Cristo. Porque el Señor mismo no va a ser un ángel, no va a ser un arcángel, no va a ser nadie, sino, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, los que estemos listos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para así recibir al Señor en el aire. En el arrebatamiento el Señor no va a venir hasta la tierra, Él nos va a esperar en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ya cuando lleguemos allá, ahí sí podemos decir que somos perfectos, llegamos a la perfección. Mientras estemos aquí, no somos perfectos.
pero que vamos a ser perfeccionados, que vamos a ser transformados, que esto incorruptible, este cuerpo que se envejece, que nos produce dolor, mi hermano, esto se va a quedar aquí. La palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, dice categóricamente de esta manera, escuche. He aquí os digo un misterio, mi hermano, un misterio. No todos dormiremos. No todos dormiremos. Yo espero eso, mi hermano. Yo quisiera dormir ya y irme a descansar. Como dice mi Señor, venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Yo le pido al Señor que me lleve, mi hermano, y que me lleve a descansar. Pero la palabra del Señor nos dice categóricamente, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos vamos a ser transformados, tanto los que durmieron como los que estemos ahorita aquí. Cuando suene esa trompeta, en un momento, esto va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, mi hermano, para aquellas personas que dicen, no, yo voy a la fiesta esta noche y mañana me pongo a cuentas con el Señor. No, mi hermano, usted no sabe si verdaderamente mañana va a estar vivo. Y si cometiste un error, lo que te espera es el infierno y el lago de fuego. Dice la palabra del Señor. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, seremos seres de luz. Con la ayuda del Señor, mi hermano, tengo la oportunidad de ir a predicar en una iglesia dentro de 8 días, con la ayuda de mi Señor, y vamos a hablar de la resurrección de mi Señor Jesucristo y la resurrección de los muertos en Cristo. Entonces es algo muy importante, mi hermano, usted lo debe de saber para culminar este estudio, esperando en Dios de que ustedes tomen en cuenta, mi hermano, lo que está sucediendo, lo que estamos viendo en los encabezados, la perversión que hay en el mundo, mi hermano. Es el momento, mi hermano, de ponernos a cuentas con el Señor. Y que sabemos que mi Señor Jesucristo va a venir muy pronto. Y dice la palabra del Señor de esta manera en el capítulo 22 del Apocalipsis, el último capítulo, el último libro de la Biblia. Dice la palabra del Señor, capítulo 22, Apocalipsis, versículo 12, donde la palabra del Señor dice, es hermoso escuchar estos mensajes. Y también tenebroso, porque hay que tener temor a Dios. Y eso es sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ese temor reverente, ese temor como cuando verdaderamente respetamos a nuestros padres, de que con temor vamos y le decimos algo. Hoy en día pues eso ya no ocurre, porque lamentablemente, mi hermano, este mundo está plagado de parricidios, de infanticidios. ¿Por qué? Porque ya no hay amor entre la gente. Pero la palabra del Señor, mi hermano, dice, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros, ya hemos hablado de los perros que no son los de 4 patitas, no son aquellos perros mudos, aquellos pastores que se sientan sobre la cátedra de Moisés, como lo dijo categóricamente mi Señor Jesucristo. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. La palabra del Señor es única. Yo, Jesús, mi Señor Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, dice, el que quiera, porque el Señor es un caballero, Él no te está forzando. Dice, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Mi hermano,
Este es el mensaje. Yo doy gracias a Dios porque me permitió entregar este mensaje. Este mensaje queda en vuestras manos. Guárdelo en su mente y en su corazón. El arrebatamiento de la iglesia es un hecho. Si tú te quedas, mi hermano, no vayas a decir que no lo sabías. Cada día que hago un estudio, mi hermano, lo hago porque verdaderamente hago como cuando salgo de casa, mi hermano, le oro al Señor porque yo no sé si voy a regresar. Pero no me da miedo de la muerte. Y hablo con aquellas personas que están enfermas. Un saludo a todas las personas que están enfermas, empezando por la madre de mi hijo que tiene cáncer, para ti, tío David, allá en Cali, y a tu amada esposa Celia, para mi tía Pola, allá en Belén de Umbría, mi tía Ligia, que también están enfermos, mi madre y mi amado papito Olmedo, allá que también está enfermo. Oramos también por usted, Orlando, allá en Hayward, California, por su esposa, por su hija también, por su nieto que están enfermos, por su yerno que también está enfermo. Un saludo muy especial allá en San Francisco, California, para Saúl, que también está pasando por quebrantos de salud, cáncer prácticamente. Un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Angie, allá en España, un saludo también porque también sabemos que estás pasando por una enfermedad por la cual yo también ya pasé, por el cáncer. También un saludo también para todos los enfermos. Mónica, allá en Huesca, España. Para todas aquellas personas que están pasando por quebrantos de salida allá en Inglaterra, allá en toda Europa, porque tengo muchos amigos y familiares allá en Europa, aquí en los Estados Unidos también. Un saludo muy especial para ti, prima Alexa, que también sé que estás pasando por quebrantos de salud. Para todos los enfermos, es una lista bastante grande, mi hermano, una lista muy grande. Todos mis tíos, mi tío Alejandro, mi tío Octavio, que también está pasando por quebrantos de salud, mi tía Miriam, también un saludo muy especial para ella, para todos mis tíos, mis tías, para mis hermanos, para José Luis allá en Venezuela, para Callita, un saludo muy especial, mi tío Oscar también, para toda mi familia allá en Chile, en el Ecuador, en muchas partes del mundo que está regada. Un saludo muy especial y muchas bendiciones para la familia Giraldo Posada. También un saludo y unas bendiciones muy grandes para la familia Quiñones Palomares. A todos mis cuñados, a todas mis cuñadas, un saludo muy especial para nuestros hijos, para nuestros nietos, para todos y cada uno de los que están escuchando este mensaje. Un saludo muy especial para para todas las familias, para todos los matrimonios. Vamos a estar orando por ellos. Esas familias hermosas allá en Versalles Valle, en la Unión Valle, en Corinto Cauca, en Cali, en toda parte del mundo. Un saludo muy especial y bendiciones. Que Dios los bendiga rica y abundantemente a todos. Oramos por todos los enfermos, por todos los que están aquí conectados, por Dulce, por Socorro, por su amado esposo, por Rafael, por Jorge, por Angie, por Librado, por todos y cada uno de vosotros, para que esta palabra llegue a más allá de las fronteras, mi hermano. Oramos por los enfermos, oramos por todos los adultos mayores que han sido abandonados en esas residencias de ancianos por sus hijos. Oramos por esos hijos que fueron abandonados por sus padres. Oramos por esas personas que están secuestradas. Oramos, mi hermano, por el pueblo adorado, el pueblo amado de Israel. Oramos por el pueblo de Israel. Oramos por todas esas naciones que están en guerra. Oramos por nuestros gobernantes. Oramos por los policías, por las enfermeras. Oramos por todas aquellas personas que hacen el bien, y oramos por las personas que están secuestradas. Oramos por esas personas que están también en las cárceles, Padre. Oramos por ellos también, Señor. Oremos por todos y cada uno de nosotros. Oremos por esos hombres y mujeres que estamos llenos del Espíritu Santo y que cada día, con la ayuda del Espíritu Santo, llevamos la palabra. No importa que nos tilden de locos, porque la misma palabra lo dice, porque la palabra de Dios es locura para los que se pierden. Pero entonces vamos a seguir llevando la palabra del Señor, porque hay vida en Jesús. Solamente en Él encontramos la salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en la cual podamos obtener nuestra salvación. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, gracias, poderoso Dios, por darme la oportunidad, Señor,
al lado de mi esposa, mi amada esposa, hermano, de compartir la palabra, esa palabra tuya, Señor, esa palabra que es como un martillo, Señor, esa palabra que rompe esa piedra que hay en nuestro corazón, esa piedra, Señor amado, que no nos permite, Señor, llegar al arrepentimiento, Padre Santo. Gracias, poderoso Dios, por darme la oportunidad de vivir 13 años más, Señor, de vivir un día más, Señor, a la vez, Padre Santo, para consagrarme, Señor, delante de ti y llevar tu palabra, Señor, porque a eso es que estoy dispuesto, Señor. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí, Señor. Y eso ya he rehusado al mundo, Señor. Ya me he negado a mí, Señor. He tomado la cruz, Padre Santo, para seguirte a ti, poderoso Dios, porque solamente tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Te pedimos nuevamente por todos los enfermos, por todos estos amados hermanos que han tomado un poco de su valioso tiempo para escuchar este mensaje, y sabemos que tú vas a poner en el corazón de ellos de compartir este mensaje para que este mensaje llegue a muchas personas, y así se salve uno, Señor. Sabemos que con un alma que se salve hay fiesta ya en el reino de Dios, Padre. Aquí estamos para servirte, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, Padre. Te damos gracias, poderoso Dios. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Dios del cielo y de la tierra, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, Dios y Padre, mi Señor Jesucristo. Llenos de tu Santo Espíritu, Señor, te damos gracias. Te alabamos, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y mi corazón gozoso y el corazón de todas estas personas, maravillosas personas que están aquí, imploramos y te damos gracias. Amén y amén. Gracias, hermanos. Un saludo muy especial, mi hermano. Recuerda, mi hermano, que si viene el arrebatamiento, no digas que tú no lo sabías. Si me llego a morir, no lloren por mí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Uno de los grandes dijo de esta manera: no me he muerto, sino que he cambiado de dirección. Les amo, les amamos. Un saludo de parte de mi amada esposa Alicia, mi hermana Alicia. Les amamos de todo corazón. Que Dios los bendiga rica y abundantemente a todos y cada uno de vosotros. Shalom, shalom para todos mis amigos judíos. Que Dios los bendiga.